Y hoy estamos a 31 de octubre, en donde nos encontramos en Halloween, Samaín o como le quieran decir también. Y es una festividad en donde hay mucho temor, donde hay mucho miedo, donde hay mucho desasosiego. Porque hay una creencia que dice que hoy, en la noche, diferentes sectas satánicas o satanistas sacrifican niños, se los roban y los sacrifican. Y esto no solamente pasa en Colombia, o esta creencia no solamente está en Colombia, esto es una creencia que también está en todo el sector de Latinoamérica, quizá en otras partes del mundo, pero se hace muy fuerte y se hace bastante evidente en todo Latinoamérica. Digamos que sí, claro, es importante cuidar a los niños y es un mensaje a todos los padres y madres de familia de hacerlo, pero no por las sectas satánicas. No ha habido mucha información sobre esto. Sí, hace poco escuché que la madre entregó o sacrificó a un niño de 6 años a una secta satánica o algo así, o ella también era... Pero no es el caso y no es el caso del 31 de octubre. No, claro que hay que cuidar a los niños, pero porque en esta época y quizá en el resto del año eh, puede haber secuestros y puede haber ciertas extorsiones, pero no por parte de satánicos, ni satanistas tampoco, sino por parte de delincuentes que simplemente se dedican a esto. Entonces déjeme y permítame que le cuente una historia que sucedió aquí en Colombia un 31 de octubre. Les quiero contar que la historia que van a escuchar a continuación es una historia que extraje del libro de La brujería negra en Colombia por Esteban Cruz Niño. Esa historia se llama El ataúd flotante. Y esto empieza de la siguiente manera, un 7 de noviembre del año 2013, en el barrio de San José de Bavaria, en la ciudad de Bogotá. Ricardo Alapé estaba caminando en un camino con muchos charcos y estaba pasando cerca a un monasterio, cerca puntualmente al Instituto San Luis Beltrán. Allí simplemente él se acerca al canal de las aguas negras, de donde iba caminando, y ve un extraño cajón de madera envuelto entre plástico y telas. Al mismo tiempo, salieron tres seminaristas o tres estudiantes de ese instituto y las cuatro personas, tanto Ricardo como los tres estudiantes, vieron exactamente lo mismo y eran unos pedazos de tela y saliendo de el interior del cajón algunos dedos. Quédese y acompáñeme en esta historia. Bueno, y todo comenzó el 31 de octubre del año 2013. Realmente son 8 días hacia atrás. En donde, como bien sabemos, las calles están repletas de niños con sus padres pidiendo dulces, trique trique Halloween por todas partes, súper felices. Es una fecha bonita para compartir en familia, dejando de lado las preocupaciones que les mencioné al inicio de que a los niños se los pueden robar para sacrificarlos a una secta satánica o algo así. Dejando esto a un lado, es una fecha en familia, es una fecha para compartir, es una fecha para acompañar a los niños, para disfrazarlos, para ser el superhéroe que siempre quieren ser, Superman, Batman, para disfrazar a los perros, no sé, es una fecha bonita. Y así estaba esa noche, el 31 de octubre del 2013. Pero en la casa de Catalina no estaban las cosas tan tranquilas. De hecho, por el contrario, había mucha zozobra, mucho miedo, mucha preocupación por parte de su esposo, por parte de Garis.
Garis Pereira escribía, preocupado porque no le contestaba, preocupado porque no le respondía, preocupado porque no la veía en línea. Quizá no le llegaban los mensajes. Imagínese todas las cosas que de alguna manera pudo estar pensando este señor. No sabía nada de su esposa. No tenía ni idea de dónde estaba. Opta por llamarla y no le contesta a nadie, pero una de esas veces llamó, le contestaron, escuchó una voz masculina y de inmediato le colgaron. Cuando pasa esto, él vuelve a llamar y la voz masculina, la voz de hombre le dice, tenemos a Catalina secuestrada y necesitamos dinero para entregársela. Es un secuestro, una transacción de la cual viven cierto tipo de personas, ciertos delincuentes que se secuestran a alguien, piden plata y la entregan. Es algo que causa mucho dolor, es algo que a la familia no es fácil porque no todo el mundo dispone de la cantidad de dinero que quizá el secuestrador esté pidiendo, pero Garis como pudo se contactó con el Gaula, que es una parte un poco más especializada y específica de la policía. El coronel Sánchez toma el caso, reúne a los hombres para interceptar la llamada, entonces Gares tiene la orden de, si hay otra comunicación, otra llamada, él debe hacer tiempo para que, mientras tanto, la policía trate de localizar de dónde proviene la llamada. Y tal cual así sucede. Gares recibe una llamada diciéndole que necesitan 3 millones de pesos para mandarle una prueba de supervivencia. 3 millones de pesos para enviarle algo que diga que Catalina está viva. Garis hace tiempo y Garis, mientras tanto, le dice que es muy difícil, que es bastante complejo, porque no dispone de esa cantidad, porque no dispone de ese dinero. Al secuestrador naturalmente no le importa y no es de su incumbencia que lo tenga o no. Garis tiene las de perder. No tiene a su esposa, el secuestrador sí. Le dice que por el contrario necesita un total de una suma de 100 millones de pesos por entregarle a Catalina. 100 millones de pesos por Catalina. Por fortuna, la policía logró identificar de dónde venía la llamada, de dónde provenía. La llamada provenía del occidente de la ciudad. Entendamos una cosa, estamos hablando de Bogotá, de la capital de Colombia. Es una ciudad grande con muchísimos habitantes. Demasiados habitantes. Lo cual se hace muy difícil rastrear a las personas que se están buscando. La llamada simplemente aparece en el radar y en el mapa del occidente de la ciudad. Tienen una pista, una de tantas, pero el tiempo sigue corriendo. Garis está preocupado, la familia de Catalina también, la policía hace lo mejor que puede, en fin, hay muchas cosas que se salen de las manos, porque no todo sale como, no todo sale como Gary quisiera, no todo sale como quizá Catalina está esperando que salgan las cosas. El 4 de noviembre, la policía logra identificar que están en el barrio de Rubí, un barrio con calles estrechas, un barrio con misceláneas, con papelerías, con panaderías, con un montón de localcitos comerciales, lleno de personas. Y de ahí logran identificar que ahí están. Pero claro, logran identificar que ahí están, pero
no pueden levantar sospecha, el trabajo lo tienen que hacer impecable. Por lo que no pueden estar rondando oficiales, vestidos de oficiales en ese lugar y en ese espacio. Claro, seguramente los secuestradores se van a asustar y tienen que proteger la vida de Catalina. Esa es su mayor prioridad. Ténganlo en cuenta. Y por lo mismo, por la necesidad de proteger a Catalina, algunos policías simplemente deciden infiltrarse y vestirse de civiles, camuflarse entre las personas en el sector, en Rubí, en el barrio del occidente de la ciudad de Bogotá. Recuerda, es una ciudad inmensa. Deciden irse como para entender cómo es la dinámica, para poner algunos equipos, esto, lo otro, no pueden levantar sospechas. A la más mínima sospecha, Catalina corre todo el peligro de ser asesinado, de que le suceda algo. Y como le dije, la prioridad mayor es cuidar la vida de Catalina. Por suerte, uno de los patrulleros que está al otro lado, es decir, que está como en la oficina de la policía, logra identificar algo en las grabaciones que las cámaras del barrio captaron en el 31 de octubre y logran entender que había una chica con una chaqueta de cuero bastante similar a las especificaciones o características que tienen de Catalina, pero estaba con un chico, con un hombre, y era como algo muy... Ellos lo notaron raro, lo notaron diferente al resto de las personas, notaron que algo les llamó la atención. Siguieron por las cámaras a esas personas, pues por la grabación, y se dieron cuenta de que se habían metido a una casa azul de puertas y paredes blancas. Allí nunca salieron. Lo único que podían hacer era dirigirse al espacio, al sector, rodear el perímetro. No tenían una orden de allanamiento, no podían entrar a la casa, era ilegal. Simplemente podían estar ahí, tranquilos, en paz, esperar a que nada sucediera. Revisaron las basuras del sector de la casa por si encontraban algo extraño, trataron de buscar como un montón de pruebas, pero no veían nada, no encontraron nada. Desafortunadamente de ese operativo no se obtuvo nada. No hubo respuesta, no hubo resultados como se esperaba. A los 5 días posteriores del secuestro, Gary recibió una llamada mucho más amenazante, mucho más fuerte, diciéndole que necesitaba el dinero y necesitaba que le hiciera un giro. Y Gary, obviamente asustado, pide que se la pasen, que él necesita hablar con ella, pero simplemente le responden que no se la pueden pasar. Al rato, Gary recibe una nota de voz de una especie de quejidos, a lo que el coronel Sánchez cree que quizá está sedada. No hay otra explicación, digamos, de esta nota de voz, y eso fue lo primero que se entendió y se interpretó. Hay algo muy extraño, y es que para el 1 de noviembre del mismo año, en las cámaras se quedó registrado que unos hombres estaban descargando unos tablones de madera en un carro rojo. Esto levantó la sospecha de algunos oficiales, a lo que quisieron indagar más sobre ello. Los policías sabían que algo estaba pasando y que las cosas no estaban saliendo bien, que había algo que no estaban entendiendo, había algo que no estaban viendo. Y lo más inquietante es, sabían que Catalina había ido allí de manera voluntaria. No entendían por qué. No entendían por qué Catalina hubiese decidido llegar a ese espacio de manera absolutamente voluntaria. Y todo eso se había podido evidenciar
por las cámaras de seguridad de la ciudad. A lo que la policía le dice a Garis, al esposo de Catalina, que les entregue los 3 millones de pesos que le están pidiendo para la prueba de supervivencia. Garis accede, recibe la llamada y le dice al delincuente y al criminal que le va a enviar el dinero. ¿A nombre de quién se lo hace? El delincuente le dice, claro que sí, a nombre de Andrés Javier Tafur. Andrés Javier Tafur. El delincuente había revelado su nombre real. Esto a la policía le impresiona y de hecho le hace desconfiar un poco, porque quizá le estaban diciendo de algún nombre falso. Lo ponen en la base de datos, lo cotejan y claro que existe. Bingo. Andrés Javier Tafur. Se le encuentra cuál es su cédula, se le encuentra el teléfono, ubica la dirección, todo está. Hay pistas para capturarlo. Pero no se puede hacer. La policía pensó que simplemente era un secuestrador primerizo, que era su primera vez, del por qué había revelado su nombre, sabiendo que esto simplemente podría ser algo que para él lo pudieran acercar más a un juicio. Pero para ese mismo 5 de noviembre del mismo año del 2013, todo estaba muy raro en la casa en la que habían secuestrado a Catalina. Las luces están apagadas, no había ningún tipo de movimiento, no había nada. Y por suerte, tómelo como quiera, la policía recibe, o más bien el coronel recibe una llamada anónima diciendo que los delincuentes están en Cartagena. Es una llamada anónima, la tienen que validar, tienen que verificar la veracidad de esta información. Y claro, se comunica con los jefes de ciertas aerolíneas, buscan el nombre de Javier Andrés Tafur en las aerolíneas para ir a Cartagena y claro, es real la información. Andrés Javier Tafur tomó un avión para la ciudad de Cartagena y allí estaba. Esto hace que la policía se preocupe un poco más porque no sabían cuántos secuestradores eran, no tenían mucha información, solamente había un nombre en esta escena y es Andrés Javier Tafur. Sabían que estaban en Cartagena y no sabían nada más. Mientras tanto, el 7 de noviembre del presente año, del 2013, era primera hora, la policía, los agentes estaban alistando sus escritorios, con sus cafés, con todo lo que uno empieza el día. Imagínese usted cómo empezaría el día en una estación de policías. Cuando ven la noticia de que encontraron un ataúd artesanal en un barrio de Bogotá, con telas y con alguien dentro. Revisan el ataúd, revisan el cuerpo, revisan la marca de la ropa. Sí, era la misma marca de la ropa y la misma ropa con la que Catalina había salido el mismo día del cual se reporta su desaparición. En las horas de la noche los forenses afirman que es Catalina. Obviamente Gary, su esposo, está destrozado, la familia de Catalina también lo está. Todo está complejo y exigen justicia ante las autoridades para capturar al delincuente Tafur. La policía hace lo que puede y pensaron que iba a ser más fácil porque, claro, reveló su nombre, creían que lo tenían, estaba en Cartagena. No, las cosas no salen tal y como lo piensan, pero el 9 de noviembre de ese año, del 2013, en Boca Grande,
que es un sector de Cartagena. La policía sabe dónde está Tafur, sabe dónde está el delincuente. Está en un café internet, la patrulla está al frente esperando recibir la orden para capturarlo. Andrés Javier Tafur está revisando su Facebook en un café internet. Se levanta para decirle a la señorita cuánto le debo, cuánto por el tiempo consumido. Y en ese momento llega la policía y manos arriba y Tafur simplemente las levanta, lo llevan y lo capturan. Al principio se declaraba completamente inocente de que él no había hecho nada y de que él era inocente. Lo llevan a la cárcel de La Picota y allí sigue diciendo que es inocente, pero los jueces tenían suficientes pruebas para saber que no era inocente, a lo que él confiesa que él simplemente tenía otro cómplice, que él no trabajó solo. Esto intriga más a la policía. Catalina estaba muerta, pero necesitaban respuesta para judicializar. Y él confiesa de que hay otra persona implicada en el crimen. En enero del 2014 fue cuando él confesó que tenía un cómplice. Imagínese usted en esa posición en el que el 9 de noviembre fue capturado y desde esa fecha no se sabe nada del caso y nada de lo que hagan va a hacer que Catalina regrese y nada de lo que haga va a hacer que ella vuelva y nada de lo que haga la va a revivir, pero exigen, tanto la familia de Catalina como el esposo de Catalina exigen justicia. Exigen absoluta justicia y apenas en enero se sabe el nombre del cómplice. Realmente Tafur dice que él fue el planificador del crimen del secuestro, que está en Magangué o que es de Magangué y que quien realmente es el planificador de absolutamente todo el secuestro es Johan Alberto Ruiz Arango. Y lo que va a escuchar a continuación estremeció a todo el país en ese momento. Johan se decía a sí mismo o se denominaba a sí mismo como una persona que era capaz de canalizar el cosmos, los astros, diferentes entidades celestiales y así, por cosas de la vida, se ganó la confianza de Catalina. Catalina acudía a él para que le ayudase a tomar diferentes decisiones y en una de estas Catalina llama a Johan a decirle que tiene un negocio con una finca de un valor aproximado de 100 millones de pesos. Recuerde usted que al principio le estaba contando que la suma total que los secuestradores pedían para devolver a Catalina era una suma de 100 millones de pesos. Siguiendo con la historia, se encuentran Catalina y Johan en ese momento. Johan la convence de que vayan a la casa, a su casa, a la casa de Johan. Allí le da la seda con algo que le da y llama a Tafur, al que capturaron, simplemente para un secuestro. Cuando Tafur llega, se da cuenta de que Johan estaba encima de ella asfixiándola y le pregunta por qué. Según Tafur, él simplemente estaba dispuesto a secuestrarla, pero según Tafur dicen que Johan le dijo o es ella o somos nosotros. Tafur no entiende, pero simplemente, según él, decía que ella no podía hacer nada y que no pudo hacer nada para detener a su cómplice Johan. A la mañana siguiente, los delincuentes se dirigen a unas bodegas a comprar media docena de planchones de madera. ¿Recuerda usted que la policía vio algunos planchones de madera, lo cual despertó la curiosidad de los oficiales? Y con esa misma madera fue que se fabricó el ataúd artesanal en el cual se encontraba Catalina. Allí metieron el cuerpo de Catalina
y la estaban llevando al frente de este monasterio y hubo algunas preguntas por parte de las personas que llevan ahí porque claro, era algo aparatoso, grande, pesado y simplemente ellos dijeron que eran ciertos materiales y ya está, nadie les preguntó nada más. Luego se encuentra el cuerpo, pasa todo lo sucedido y para febrero la policía necesitaba cerrar el caso. El 25 de febrero van a Magangué, realmente capturan fácil a Johan, pero Johan trata de evadir las cosas y salirse con el argumento de que él es un brujo, de que él puede conocer el futuro, de que él se comunica con los astros, con las entidades celestiales y no sé qué más. Naturalmente Johan era un fraude. Y hasta ahora es lo que se conoce del caso. Tafur y Johan fueron capturados. Eso nunca les va a devolver a Catalina a su familia. Nunca le va a devolver la tranquilidad a Garis. Pero están en la cárcel, pagando por lo que hicieron. Es una historia realmente trágica. Es una historia realmente compleja. Cuénteme usted, ¿qué opina de esta situación? ¿Cómo quedaría usted sintiendo que los secuestradores de la persona que usted ama están en la cárcel, pero que aún así nada le va a devolver la vida a ese ser amado? Es difícil, ¿no? Absolutamente sí. ¿Qué haría usted? ¿O qué hubiera hecho usted en este caso? ¿Hubiera tomado justicia por sus propias manos? ¿O hubiera seguido simplemente por el camino y por la línea que determinó Garis? Acudir a la policía. Cuéntamelo en los comentarios. Y por supuesto, no olvide que si este relato le gustó, apóyeme con un like, compártalo y si no se ha suscrito, por favor hágalo. Les deseo una excelente noche, un excelente día, una excelente tarde y que les vaya muy bien.